Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al economista Fausto Ortiz. Él fue ministro de Finanzas, hace análisis en medios de comunicación, por supuesto es consultor de empresas y de finanzas. Gracias por estar con nosotros. Estamos a las puertas de una consulta popular. Debemos acudir los ecuatorianos a las urnas. ¿De qué manera afecta esto al desenvolvimiento económico de un país? Gracias, Fernando. Saludos cordiales. Es un escenario interesante. Si gana el sí, pensando en la constituyente, ahí habría algo de incertidumbre dependiendo la contundencia del resultado y el posterior bloque de asambleístas que en la siguiente elección pueda obtener. Entonces eso va a ir suavizando o no la incertidumbre. Pero si llegase a ganar el no en el tema de la constituyente, la verdad que no hay un conflicto mayor en la parte económica. Entonces no estamos ante un escenario tan complejo en lo económico, consecuencia del proceso electoral, lo cual es interesante porque normalmente un proceso electoral trae demasiado altibajo, sobre todo en el elemento de riesgo país. JP Morgan, esta organización financiera mundial que dedica mucho espacio al análisis sobre el comportamiento de los países, básicamente por el manejo de deuda soberana, decía precisamente esto días atrás, que si no hay una constituyente igual no sería un problema para el Ecuador. Lo otro sí es un interrogante, de acuerdo a cómo se conforme la constituyente. Sin duda, porque hay un artículo en el reglamento planteado para consulta que tiene que ver con los porcentajes de votación que debe tener cada artículo y la misma Constitución. Dos terceras partes para la aprobación. Habla de 2/3 partes, lo cual es una cantidad que puede ser fácil de lograr, pero también podría tener alguna complicación si es que los bloques en la Asamblea hacen algún tipo de oposición de determinados artículos. Esa es la única incertidumbre. El resto de cosas creo que son manejables. Y luego vendrá un tercer momento, que es cuando ya se ponga y se plantea la población, que decía si lo que aprobaron en la constituyente es o no es de aceptación y agrado del pueblo ecuatoriano. Sobre la base de que gane el sí y haya una constituyente y esta se conforme, debemos pensar en que deben ir personas que conozcan de las diferentes materias, por supuesto abogados, pero también economistas. Si queremos plantear en la Constitución una posibilidad de objetivos de desarrollo para el país. Sí, es cierto, para enriquecer la discusión en el Pleno. Pero también atrás de cada asambleísta constituyente seguramente habrán bloques. El sector privado seguramente participará y dirá, mira, aquí ponemos este grupo de expertos en el tema económico, este grupo de expertos en la parte legal, y se podrá apoyar a los partidos políticos que lo requieran o que lo demanden. Es decir, hay una posibilidad de enriquecer una constitución de forma adecuada. Lo ideal sería que vayan allá gente muy, muy capacitada, pero en la práctica electoral nuestra necesitas sacar los votos. Y alguien puede ser brillante, pero si no tiene conocimiento, lo desperdiciamos. Entonces hay que buscar también ese equilibrio. En estos momentos, cuando hay experiencias positivas, como el caso del Perú, en la Constitución se habla del libre juego de la oferta y la demanda, la libertad para invertir tanto de extranjeros como nacionales, con reglas del juego que no cambian. ¿Debemos transferir esas experiencias al Ecuador, economista? Sí, hay mucho que incorporar, hay mucho que señalar de que se puede extraer de algunos países sus mejores experiencias. Acá Ecuador en el año 2008, lo mismo que Bolivia, por ahí también Venezuela, hicieron este ejercicio, pero se tomaron una constitución escrita por asesores extranjeros españoles. Y entonces era casi lo mismo, pero era una tendencia que en ese momento se creía que iba a arrasar en América Latina, pero los números están dando una situación distinta. La gente no está tan alineada con lo que era el socialismo del siglo XXI, a lo que también fue el Foro de Sao Paulo. Eso tiene que cambiar, digamos, ¿no? Y entonces un poco la idea es esta, es volverla a escribir, corregir aquellas cosas que son notorias en la parte económica al menos, de que deben ser corregidas. Por ejemplo, el tema de los sectores estratégicos no puede ser limitado al Estado.
Eso quizás era la lógica que el Estado tenía todo el poder y el Estado podía invertir inclusive más que el sector privado. Hoy día eso no está ocurriendo. El sector privado invierte 3 veces más que el Estado, porque el Estado no tiene capacidad de crecimiento. O pensar de que podía señalarse de que no pongas a la banca a tener negocios paralelos y que solo se dediquen a ser banqueros. Cosas que quizás en su momento otra vez hacían algo de sentido cuando estaban en gobiernos de turno con otra tendencia. Pero si queremos abrir el mundo para que vengan otros bancos, no le vas a decir, vienes, pero no puedes hacer absolutamente nada de lo que tú sí puedes hacer en otros países en donde estás. Por eso hago referencia a la Constitución del Perú, en donde hay la plena libertad para desarrollar negocios, y esto ha contribuido a que el país, este hermano vecino del Perú, del sur, haya logrado tanta inversión, que se multiplica la inversión ecuatoriana que ha sido mínima. Sí, pero aparte de la Constitución es el deseo del gobierno de hacer y mantener institucionalidad. Entonces acá hemos repetido a lo largo del tiempo, el presidente del directorio del Banco Central de Perú, Julio Velarde, tiene más de 25 años. Claro, entonces, yo era ministro de Finanzas en el 2008, yo era subsecretario de Tesoro en el 2005, yo lo conocía a él y después en siguientes reuniones hemos tenido... Y han pasado 10 presidentes, sigue siendo el mismo el presidente del Banco Central. Y ha logrado mantener el concepto de la independencia del Banco Central de la función pública. Y entonces, ¿por qué la independencia? Porque si el Banco Central tiene una tarea, nosotros en Ecuador le dijimos, oye, pero como veo que tienes plata, finánciame. Y esa no es la tarea del Banco Central, de financiar al gobierno. Y han tenido que pasar en ese ejemplo 3 o 4 reformas legales para poder limitar la posibilidad que el Central le entregue plata de muy corto plazo al gobierno que requiere plata de largo plazo. Entonces, esas cosas pasan por la ley, pero también pasan por la institucionalidad. Pero ya en la Constitución del 98 se determinaba precisamente que era independiente el Banco Central. El país ha tenido un Banco Central independiente en lo nominal, pero luego viene el manejo de los gobiernos. Claro. Y eso es lo que hay que impedir, ser mucho más claros y directos, hay que respetar lo que diga la Constitución. Claro, pero en el 98 que teníamos el Sucre, el Banco Central Independiente financiando con emisión monetaria inorgánica, la verdad que no daba mucho espacio a la independencia, ¿no? Entonces ahí también se podía quedar en letra muerta lo que estaba escrito. Y luego para adelante se dijo, ahora sí, el Banco Central ya dolarizado, le quitaste la función monetaria y no puedes emitir ni puedes financiar. Pero de repente se violó esa sistemas de 4 balances que se llamaban y el Banco Central pasó de estar equilibrado 100% de sus reservas con 100% de los pasivos, pasó a tener los pasivos que apenas eran respaldados por la 1/4 parte de reservas. Hoy día estamos en 3/4 partes, lo cual es un buen nivel, aleja cualquier posibilidad de que alguien tenga temor del proceso de dolarización pueda ser afectado por un mal manejo del Banco Central. Eso está bastante bien controlado. En todo caso, debemos considerar que es necesario el tener una nueva constitución, porque la anterior, claramente ideológica, no va en los tiempos actuales. Sin duda, habrá que seguramente rescatar algunos buenos conceptos que están en la Constitución. Los que tienen que ver con derechos, algunos derechos. Seguramente, porque si no también... No esos extremos. Por hacerla perfecta, no vas a lograr aprobación en el referéndum posterior. Por lo tanto, hay que tratar de equilibrar, ¿no? Corregir aquello que notoriamente hace falta corregir para sacarnos ese peso que no nos deja avanzar, pero también buscar la aprobación final en una consulta el próximo año. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos, vamos a continuar en este análisis. La primera parte sobre el tema de la constituyente, la consulta popular. Luego vamos a ir hacia el aspecto actual. ¿Cómo están los indicadores económicos del Ecuador? Pa' pagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo,
con más de 40 años de experiencia en salud visual. Nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El gobierno del presidente Daniel Noboa considera que hay una recuperación del consumo, por supuesto hay una baja inflación, menos del 1%. Estas expectativas de crecimiento son las que queremos pedirle al economista Fausto Ortiz nos diga en qué niveles va a estar. Pero en general, los indicadores económicos, incluso riesgo país, ahora previo a una consulta popular, ¿cómo estamos? Sí, no se puede ver una foto y olvidarse del pasado reciente, digamos. La foto sirve para ver cómo nos va a ir hacia el futuro. Digamos, ¿no? Una economía como el año 2024, que tuvo una caída del 2% de su Producto Interno Bruto, te decía que el año posterior, es decir, el actual, iba a tener un rebote esperado. Si hubiera esperado un rebote del 2%, que era la cifra que hablaba el Fondo Monetario, el central era un poquito más optimista, 2.8%, pero finalmente tuvimos un rebote cercano al 4%. Lo cual es interesante para poder mostrar la cifra, pero en el análisis hay que juntar el 4% de 2025 con el menos 2% del año 2024 y en promedio nos está dando un crecimiento de 1% por año. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en 24-25 no hemos logrado como país crecer ni siquiera lo que crece la población. Y eso de alguna forma marca para que el Banco Central diga para el año 2026 el crecimiento económico va a ser 1.8%. El Fondo Monetario habla de 2%. Y ese crecimiento es ligeramente arriba del 1,5% que crece la población, pero recoge y refleja lo que le está pasando a la economía desde el 2016 al 2025, en donde la economía crece 1.75%. Es decir, nos está costando crecer. El gobierno tiene que ponerle mucho más énfasis en mejorar las condiciones para el crecimiento económico. La inflación nos ha acompañado, el año pasado fue 0.53 cerrando diciembre, pero esa inflación baja también era reflejo de que no había consumo, no había demanda, porque no había movimiento comercial en la economía ecuatoriana. Este año la inflación acumulada hasta el mes de septiembre va en 2.3, la acumulada. Seguramente en diciembre llegaremos a tener una inflación de 3%. El gobierno, cuando está planteando las metas de los supuestos para la reforma presupuestaria, habla de inflación promedio, y este año la inflación promedio es 0.9%. Pero hemos estado acostumbrados a trabajar con la de diciembre, y este diciembre será algo así como ligeramente arriba del 3%. Y de ahí el riesgo país sí es una variable que se ha comportado bien. El gobierno la toma en 1.900 puntos, hoy día debe andar cercana a los 700 puntos. Después de la consulta no creo que haya mayores fluctuaciones. Donde va a haber una fluctuación importante es en enero, cuando el gobierno pague el primero de 10 cupones de amortización de capital del que se llama Bono 2030, que en pago enero, de deuda externa. Deuda externa, que es algo así como unos 300 millones de dólares. Y al fin entonces irá la gente de afuera. Hay un gobierno que se compromete a pagar la deuda que nos ha solicitado el país para poder atender sus necesidades. El país, el gobierno, se está preparando para ese pago de deuda externa. Recordemos también que ha sido una norma esto de endeudarse para pagar deuda externa, pero en este caso, ¿ve usted en esas posibilidades de que se cumpla con esos compromisos? La norma en el país es terrible porque ha sido endeudamos en deuda de bonos de deuda externa y no pagamos nunca. Por ahí pagamos en el 2015 y por ahí hemos pagado una más. Entonces ya el pago de este bono de deuda externa 2030 en enero, que yo creo que va a ocurrir, no tengo ninguna duda de que va a ocurrir, eso va a ir marcando un nuevo norte, digamos. O sea, un gobierno que necesita deuda, la solicita y la paga, digamos, ¿no? No es que el gobierno está tomando deuda
para botarla por ahí, tomar deuda para atender alguna necesidad presupuestaria. ¿Y por qué es la confianza que se va a poder pagar esas cuotas? Porque en el año 2026 el pago total de la amortización de deuda son algo así como unos 7.800 millones de dólares, que es una cantidad enorme, elevada, y los 600 millones de dólares que hay que pagar en el 2026 no es una cantidad que diga, si no pago eso, entonces me libro y me salgo. No, tienes que pagar para poder seguir tomando deuda de esos 7.800 millones. ¿Y por qué se ha subido tanto ese endeudamiento? Cuando el año pasado se pagaban 5.500 en amortización de capital, de deuda, externa e interna. Porque como estamos tomando deuda a corto plazo, le pedimos, por ejemplo, al Seguro Social, cómprame estos 4.000 millones de dólares, y el Seguro Social dice, está bien, pero te los compro a 4 años. Entonces quiere decir que la amortización del año siguiente va a ser 1.000 millones adicionales. En cambio, si yo le digo al mercado internacional, cómprame estos 4.000 millones de dólares a 20 años plazo, entonces el año siguiente mi amortización será 200. Entonces eso hay que tratar de equilibrar y trabajarlo. Vale la pena puntualizar la trascendencia, la importancia de que se cumpla con esos compromisos, porque es precisamente en el mercado del dinero en donde debemos encontrar esa posibilidad de un mejor manejo para el futuro. Y si baja el riesgo país a menos de 700, estamos hablando de que llegue a 400, que sería ahí sí esa gratísima posibilidad de ir al mercado internacional, porque lo tienen Perú, Colombia, Uruguay, Chile, ¿no? Esos niveles. La última vez que por tasas de interés, para que la gente lo entienda. ¿Qué significa eso de que baje el riesgo país? Cuando llegue a 400 estaremos muy bien porque obtendremos dinero barato. Cuando el presidente Moreno arranca su mandato allá en el 2017, en diciembre, es decir, 6-7 meses después, logró bajar el riesgo país a 400 puntos. Pero en ese momento, el bono del Tesoro americano, que es el otro componente del financiamiento, sobre todo la tasa de interés, era 200 puntos. Y entonces quiere decir que el país pudo tomar Ecuador plata al 7%. Si hoy día llegamos a los 400 puntos, que equivale a 4% de rendimiento, llegamos a 400 puntos, pero como el riesgo país del Tesoro americano está también en 400 puntos o 4%, quiere decir que nosotros podemos estar tomando plata al 8%. Mejor que el nivel actual, que es 700 puntos más 400 es plata al 11%, es mejor. Pero el esfuerzo hay que hacerlo aún más, hay que buscar achicarse de 400, que es una meta importante. Perú tiene 100, Colombia tiene 200, esos son los niveles de riesgo país de nuestros vecinos. Yo creo que 400 va a ser un buen hito. A finales de enero me imagino estaremos en los 500 puntos, pero vamos a ir viendo cómo bajamos para poder enfrentar de mejor manera la necesidad de fondear en el 2026 cerca de 16.000 millones de dólares que se requieren, casi 5.500 para déficit fiscal y 10.500 para amortizaciones. Es una característica, una obligación ser didácticos en nuestros programas de análisis. Se habla mucho del riesgo país, poco se sabe o sabe la gente, y ahora creo que hemos sido mucho más claros. En la medida que baje el riesgo país, tengamos 400 puntos o menos, entonces el interés es menor cuando se toma deuda internacional en el mercado del dinero. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco, la papelería también es mi banco, la panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
Deseamos, anhelamos que las expectativas sean mejores, positivas sobre la economía ecuatoriana, pero por ejemplo, en el tema petrolero, en la proforma presupuestaria se establece 53,47 centavos por cada barril de petróleo, más bajo que lo que estaba en el presupuesto anterior, porque esa es la realidad del mercado. Pero también hay problemas en el Ecuador. En lugar de producir más petróleo, producimos menos. Entonces, ¿cómo va a impactar esto dentro del presupuesto? Sí, para que en la parte didáctica que usted señalaba, Ecuador tradicionalmente ha producido 500.000 barriles de crudo por día. En 360 días que tiene el año, la producción anual de promedio, que es la que hemos estado acostumbrados, ha sido 180 millones de barriles. Por momentos la producción subía a 535.000 barriles, por momentos ha bajado. Este año la producción ha bajado a 450.000 barriles. Entonces eso quiere decir que hay menos de 160 millones de barriles al año. Y ese es nuestro problema. Estamos hoy día presupuestando de cara al 2026 160 millones de barriles al año, que son mayores a los menos de 155 millones que teníamos este año. Pero todavía estamos por debajo de los 170 del 2024. Por lo tanto, estamos ahí con una dificultad de producción que el gobierno debería ver cómo la mejora. Luego, en el tema del precio, el crudo en el mes de octubre, el pasado que acaba de terminar, el precio promedio ecuatoriano era $53. Y es con ese precio con el que han proyectado de alguna forma también el año completo 2026. El promedio del año 2025 va a ser un precio del crudo ecuatoriano de $58, más o menos. El año estuvo presupuestado, como usted lo dijo, en $62. Por lo tanto, tienes ahí una caída de $4 por barril, que eso representa más o menos unos 250 millones de dólares, porque cada dólar que suba o baje el precio del crudo, al país le representa 60 millones a favor o en contra. Entonces, este año, por la caída del precio del crudo, nuestro impacto en el presupuesto es unos 240 millones de dólares, que ha sido compensado por el aumento de la gasolina extra y ecopaís y por el aumento en el precio del diésel. Por lo tanto, el ingreso petrolero para el presupuesto va a estar mejor este año que el anterior, a pesar de menor producción y menor precio. Pero el asunto es, deberíamos aprovechar, ¿verdad?, que ya no tenemos el tema de los subsidios de combustibles y ver cómo mejoramos la producción para regresar como primera expectativa a producir mucho más que los 170 millones de barriles que teníamos hace un par de años y tratar, ojalá, de hacer lo que hizo Colombia, que hace 15 años nos igualaba en la producción de 500.000 barriles por día y hoy día nos duplica con más de 1 millón de barriles por día. Es decir, esos programas hay que buscarlos y el gobierno debe arriesgarse a buscar esa línea de incremento en el tema petrolero. Con seguridad jurídica se puede lograr inversión, producir más, no solamente con discursos. Recordemos, 2 gobiernos anteriores incluso hablaron de duplicar la producción, superar el 1 millón de barriles, pero estamos produciendo menos. Entonces, digo yo, ¿por qué ese entusiasmo solamente en el verbo y no en la realidad? Porque se podía haber logrado inversión para producir más. Mire, ya una vez que tenemos precios de combustibles locales, internacionales, ya podemos inclusive decirle al sector privado, oiga, usted encárguese de la importación de derivados y usted importe, financie y venda. Y Petroecuador, hasta en el arranque, le podrá dar las facilidades de almacenamiento. Eso le quitaría una gran tarea a Petroecuador de lo que es importación y vender, y lo podría enfocar en lo que es producción. Entonces creo que también por ahí hay un espacio en los siguientes 2 o 3 años para que Petroecuador se enfoque en lo que es producción y que las metas sean incrementar la producción petrolera independientemente del precio. El Fondo Monetario para el año 2026 lo veía cayendo 4%, el fondo de este año lo veía cayendo 15%. Por lo tanto, la tendencia es declinante, que políticamente ayuda para no tener que subir los precios de los combustibles locales, pero económicamente a nosotros como país petrolero, poco productor, pero petrolero, nos interesa un precio más alto. Pero en ese equilibrio podemos manejarnos bien para no complicarnos en la parte política por el incremento de los precios.
El Ecuador desde el año 72 ha sido productor, exportador de petróleo. Siempre fue calificado como marginal porque estamos hablando de 500.000 barriles. Claro está, para la economía ecuatoriana era muy importante, pero en el contexto internacional no tanto. Y por eso siempre dijimos hay que buscar crecer, duplicar efectivamente la producción. En estos momentos la expectativa de Venezuela es que habiendo producido 3.300.000 barriles hace 26 años, en la actualidad con la caída de Maduro, si esta se da, inmediatamente le van a meter presión con inversión mundial para volver a producir los 3.300.000 barriles. Claro, sin duda. Y el Ecuador sin conflicto no lo puede hacer. Es correcto, ahí hay que trabajar muy fuertemente y por eso quizás quitándole la carga de importación puede esa institución enfocarla solamente en producción y exportación. Luego, mira que un tema interesante ocurre con el tema petrolero. El año pasado, en el presupuesto del Estado, los impuestos fueron 16.500 millones de dólares y el petróleo fueron 1.700 millones, es decir, casi 10 veces es impuestos que petróleo. 7 años atrás, 5 años atrás, era 2 veces a 1, no digamos que fuera 13.000 y el otro era 5.000, 6.000. Pero entonces, por suerte, el impuestos ha venido respondiendo bastante bien. Y lo mismo en el sector exportador. Al mes de agosto, los últimos datos dicen que el balanza comercial petrolera es favorable, quizás con unos 500 millones de dólares. Pero la balanza comercial no petrolera es favorable con 3.500. Entonces, hoy día estamos en una situación pocas veces vista en Ecuador. Balanza positiva petrolera y balanza positiva en no petrolera. ¿Por qué? Porque las coincidencias nos han ayudado, el precio del cacao se fue para las nubes y cacao que antes exportaba menos de 1.000 millones, este año va a estar tratando de llegar a 4.000, 4.500 millones de dólares. Superando incluso los ingresos por banano, que ha sido el tradicional segundo. Así es, y camarón, que era el tradicional segundo, ya está primero arriba que el doble prácticamente, el petróleo, 7.000 y más de 7.000 millones. Y banano no se queda atrás, o sea, hace un año el banano igual ha tenido un buen crecimiento, sobre todo por el lado de los precios. Entonces ya hay más de 2 o 3 productos que están en el grupo de los que exportan más de 1.000 millones de dólares. Ya por ejemplo se está metiendo flores, por ahí se está metiendo pesca, por ahí hay otros productos más que entran a tratar de decir... También la minería que le desplazó 2 o 3 años atrás al propio banano. Es correcto, minería está también en un buen momento con buenos precios. Pero qué bueno terminar un programa hablando de lo que desde el ángulo privado se puede generar, crear para enriquecer a un país, pero lo que queremos que en general la nación con un Estado mucho más activo, lógico, por supuesto, con un marco constitucional que se lo permita, podamos tener lo que todos anhelamos, prosperidad para los ecuatorianos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales, como YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad equivocado, un país que tiene no dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas